El enroque se hace moviendo primero el rey y moviendo a continuación una de las torres del mismo color. En muchos programas de ajedrez, el enroque de un rey automáticamente mueve la torre a su casilla final de enroque. Esta aplicación es más real, obligando a mover primero el rey y a continuación la torre, que pasa por encima del rey. Pulsando en O5 dejamos de escuchar la lección y solo la leemos. Ahora podemos cambiar a notación algebraica. Y ahora, mientras estamos leyendo la lección, podemos hacer movimientos con las piezas. Por ejemplo, vamos a mover esta dama. Nos dice en los puntos estos negros, nos dice dónde puede mover el rey. Solo puede hacer enroque corto porque tiene una dama a la izquierda y no puede pasar por encima de la dama. Entonces hacemos un enroque corto que son 2 casillas hacia la derecha. Ahora le toca mover a la torre para acabar de hacer el enroque, que tiene que pasar por encima del rey 2 casillas hacia la izquierda. Ahora el rey blanco no puede hacer enroque corto porque tiene amenazada la casilla de su derecha por la torre negra. Entonces solo puede hacer enroque largo y tiene que mover 2 casillas hacia la izquierda. Para acabar el enroque hay que mover la torre y la torre se mueve 3 casillas hacia la derecha. Así hemos conseguido hacer enroque corto de las piezas negras y enroque largo de las piezas blancas. Si pulsamos la tecla de retroceso, podemos repetir otra vez cualquier tipo de enroque haciendo pruebas con estas piezas. Esto se puede descargar con las primeras 4 lecciones para aprender ajedrez con Excel. Muchas gracias por vuestra atención.